Hola con todos, ahora vamos a iniciar con el ejercicio número 1 de este capítulo de balance de masa con reacción, en el que el enunciado nos indica de que se tiene un sistema que cuenta con dos etapas, en el que aquí se tiene primero al horno, que sería el proceso unitario, y que a esta le sigue otra etapa que sería el de la etapa de absorbedor, en el que el objetivo del proceso es la obtención de ácido clorhídrico en una solución. Y ello viene siendo logrado todo a partir del horno, que vendría a contar con la siguiente reacción, que tendría como reactivo el ácido clorhídrico junto con el cloruro de sodio. Y una vez que estos reaccionen, tendríamos como productos el cloruro de hidrógeno junto con el sulfato de sodio. También nos menciona de que para lograr una producción con una corriente de 907.2 kilogramos y una composición del 32% de cloruro de hidrógeno en peso, gracias a la acción del absorbedor que absorbe en agua al cloruro de hidrógeno en estado gaseoso que se produjo en el horno, es que se ha alimentado al proceso del horno con una cantidad de ácido sulfúrico de 428.6 kilogramos y una cantidad de cloruro de sodio de 476.3 kilogramos, en el que estos vendrían a ser los reactivos que vienen a reaccionar aquí. Y nos dice de que muy aparte de lo que se quiere, que es el cloruro de hidrógeno en estado gaseoso, es que se ha obtenido a la vez también una corriente que vendría a ser llamada también a torta de sal, que estaría compuesta tanto del sulfato de sodio como del reactivo en exceso, que como tal nuestra primera tarea es saber de quién se trata. Y además también nos menciona de que en el absorbedor o en la torre de absorción, lo que vendría a producirse en el horno de cloruro de hidrógeno, una vez entra en esta etapa, viene perdiéndose una cantidad prudente en una corriente de salida de cloruro de hidrógeno en estado gaseoso. Y tan solo mencionarles de que esto no viene a ser dato de la corriente de salida de cloruro de hidrógeno que se viene perdiendo, como también lo que viene a ser el agua incorporada en el absorbedor, y también la corriente producida que se tiene en el horno. Tampoco lo que viene a ser las cantidades que se tiene de las respectivas composiciones que representan a la torta de sal. Sin embargo, en la corriente de alimentación fresca sí es en donde tenemos los datos que nos habían dado de lo que viene a ser alimentado a este horno. Entonces, como mencioné anteriormente, nuestro objetivo principal es saber quién es el reactivo en exceso y quién es el limitante. Y comenzaríamos convenientemente a calcular los respectivos pesos moleculares de cada uno de estos reactivos. Y una vez hecho ello, anotarlo considerando los coeficientes estequiométricos que cada uno tiene para multiplicarlo. Y así colocarlo por debajo de la reacción que en este caso está ocurriendo. Ello como referencia nomás. Y al hacer esto podríamos empezar a realizar las relaciones tanto estequiométricas como reales, en el que para la primera relación estequiométrica dividiremos las cantidades que se tienen en los reactivos. En mi caso lo hice colocando la cantidad de ácido sulfúrico en el numerador respecto de la cantidad de cloruro de sodio en el denominador, pero si desean pueden hacerlo viceversa. Y de esa relación me viene resultando este valor de 0.8376. Ahora bien, para el caso del real, es relacionar de la misma manera que habíamos escogido en el estequiométrico y sería cuestión de dividir lo que nos habían dado de dato, dependiendo de cómo hayamos relacionado en el caso del estequiométrico. Y de esa relación, en mi caso me salió de 0.8999, que como verán aquí en el sentido del estequiométrico hacia el real, se ha tenido un aumento considerable. Cabe mencionar de que cuando se tiene una relación que va en descenso, numéricamente hablando, es en donde miraríamos al componente que tiene en el numerador y diríamos para ese caso de que se trataría de reactivo limitante. Sin embargo, si se tuviera el caso contrario en el que se tendría un aumento considerable, como se tiene aquí, entonces de igual manera nos fijaríamos en el componente del numerador y diríamos que se trataría de el reactivo en exceso. Entonces, como se dio la segunda opción, como bien se verá, confirmaríamos de que el ácido sulfúrico es el reactivo en exceso. Y obviamente por descarte diríamos que el reactivo limitante es el cloruro de sodio. Entonces lo que haríamos después sería el calcular cuánto es lo que realmente reacciona o se consume de lo que viene a ser el ácido sulfúrico, y ello tomando como referencia al reactivo limitante. Entonces es simplemente realizar una regla de 3 simple, en este caso igualando tanto a la relación estequiométrica anteriormente que habíamos trabajado y a la relación de lo que realmente queremos saber en cuanto a cantidad de ácido sulfúrico que ha reaccionado respecto de lo que teníamos anteriormente de reactivo limitante en cuanto a cantidad, que en este caso sería el del cloruro de sodio. Entonces, resolviendo esa regla de 3 simple, nos viene resultando una cantidad de ácido sulfúrico que reacciona verdaderamente de 398.9521 kilogramos.
y podríamos comenzar a resolver el inciso A, que nos pide en este caso el porcentaje en exceso del reactivo en exceso, que ya sabemos que es el ácido sulfúrico. Así que para calcular ello es importante saber la respectiva ecuación por la que se hallaría esto, que sería lo que se ha alimentado en exceso y a ello se le resta lo que ha reaccionado del reactivo en exceso, que vendría siendo esto que acabamos de hallar. Y a esa diferencia le vamos a dividir entre esto mismo que reacciona del reactivo en exceso. Y reemplazando esos valores, que sería lo que nos habían dado de dato anteriormente de la corriente de alimentación y de lo que acabamos de hallar que vendría reaccionando, y a todo ello multiplicado por 100%, tendríamos un resultado de 7.43%. Y un detalle a considerar es de que de esta diferencia que se ha obtenido, que vendría a ser de 29.6479 kilogramos de ácido sulfúrico, en el que como única corriente de la que vendría saliendo sería el de la torta de sal, como una de sus componentes de la que está conformada. Antes de continuar resolviendo, vamos a realizar un análisis de grados de libertad, pero en este caso ya no es del tipo de sin reacción, sino que aquí se tiene el caso de con reacción. Y específicamente aquí se tienen tres tipos, pero en este caso vamos a trabajar con dos únicamente en todos y cada uno de los problemas que viene más adelante. Y en este caso, como tenemos solamente una reacción, vamos a optar por el análisis de grado de libertad del tipo molecular, en el que de manera imaginaria vamos a delimitar la frontera en la tapa del horno. Y ahora tendríamos una nueva ecuación para desarrollar el análisis de grados de libertad molecular, en el que se daría a partir de la resta del número de incógnitas menos el número de especies moleculares. Y hasta aquí se parece a lo que habíamos hecho en el capítulo anterior, pero ahora va a cambiar un poco porque tan solo lo que haremos aquí es adicionarle lo que viene a ser el número de reacciones que aquí ocurren. Y por último restaríamos el número de ecuaciones que nos podrían dar en algún caso de dato. Entonces, con esta nueva manera de hallar el análisis de grado de libertad, comenzamos el análisis en el que, como anteriormente mencioné, no conocíamos al inicio este M1, así que esa sería nuestra incógnita primera. En el caso de la torta, tampoco conocemos el flujo que tenga esta, y podríamos también tomar como incógnita alguna de estas componentes. En este caso yo elegiré el del sulfato de sodio. Entonces con estas tendríamos tres incógnitas. Y en el caso del número de especies moleculares que vienen participando en toda la reacción que ocurre en el horno, viene siendo directamente estos cuatro compuestos que aquí participan. Y para el caso del número de reacciones, pues aquí tenemos solamente una, así que le adicionamos esa cantidad. En cuanto al número de ecuaciones adicionales, pues en el enunciado no nos han dado, por ejemplo, ya sea de la conversión de un solo paso para un reactivo o de su conversión total, o también se tiene el ejemplo de la selectividad o de un porcentaje en exceso, y siendo que para nuestro caso no tenemos ninguno de esos datos, es que vamos a considerar a esta variable como 0. Por ende, nuestra operación quedaría como 3 menos 4 más 1 menos 0. Y eso nos daría 0, por lo tanto la solución es única y podemos resolver en esta etapa de proceso unitario para poder hallar las respectivas incógnitas a partir de balances moleculares. Y ahora sí podemos continuar con el desarrollo del inciso B, en el que convenientemente aquí copié la misma reacción que teníamos al inicio, y aquí lo que se empleará será el método de ICE, que sería el ingreso, el consumo y el equilibrio que se tenga. Para el caso del ingreso vamos a comenzar con el dato que nos había dado de la corriente de alimentación, en este caso del reactivo limitante, que sería el cloruro de sodio. Copiamos su cantidad que tenía y seguido de ello colocamos lo que verdaderamente ha reaccionado y que habíamos hallado hace poco, que sería del reactivo en exceso. Entonces colocamos este valor aquí, pero por conveniencia vamos a transformarlos a estos en kilomoles. Y para obtenerlos estos expresados en kilomoles vamos a dividirlos entre sus respectivos pesos moleculares. Y ojo aquí que no vamos a considerar el valor de los coeficientes estequiométricos para la operación. Entonces una vez ya divididos tendríamos estos expresados así. Y un dato a destacar que lo menciona el enunciado es de que todo se ha llevado a cabo hasta completarse. Entonces esto deja entender de que los reactivos se han consumido por completo, y es por eso de que yo coloqué aquí la resta absoluta de cada uno de estos. Y ello finalmente produciría para cada uno de los productos que teníamos en la ecuación de la reacción, y en base a los coeficientes estequiométricos que tengan, sus respectivos valores expresados en kilomoles. Lo que nos viene pidiendo en este inciso es lo que se está perdiendo de cloruro de hidrógeno en el absorbedor respecto de lo que se viene produciendo en el horno. Entonces es por ello que nos interesa hallar tanto M3 como M1, que vendrían a ser esas corrientes. Y con esto que acabamos de hallar aquí en el equilibrio, podríamos usar esto que compete a lo que viene a ser el cloruro de hidrógeno aquí en la reacción como producto, para así poder pasarlo a kilogramos y así tendríamos una de las corrientes de producto.
en el que ahora multiplicándolo por su peso molecular tendríamos así la corriente del producto de 296.7686 kilogramos de cloruro de hidrógeno. Y por practicidad podríamos optar por un balance de masa que podríamos realizar en el absorbedor y que vendría involucrando solamente el cloruro de hidrógeno. Entonces vamos a hacer solamente entradas igual a salidas, que de entradas tendríamos a la corriente M1 que acabamos de hallar y a eso le igualamos a las salidas que tengan que ver con cloruro de hidrógeno. En este caso utilizaríamos el dato de la corriente de salida que nos habían dado como producto deseado multiplicado por la composición del cloruro de hidrógeno. Y a ello le sumamos la otra salida que sería el que queremos, que es el de la corriente M3. Y una vez colocado esto en una ecuación y despejando el M3 tendríamos finalmente un resultado calculado de 6.4646 kilogramos de cloruro de hidrógeno. Haciendo la relación que nos pedía el problema y multiplicándolo por 100% tendríamos un resultado de 2.18%. Y finalmente en el inciso C nos pide hallar la composición que hay en la torta de sal. Aquí convenientemente vamos a realizar el balance molecular en el horno. Y que la ecuación a partir de ahora para el caso de molecular viene expresándose de esta manera: entrada más generación es igual a la salida más el consumo. Hagámoslo para el sulfato de sodio, en el que de entradas como tal vemos en la reacción y no tenemos nada, así que sería 0. Y sumado a la generación que se tiene, tenemos aquí lo que habíamos hecho del método ICE del equilibrio, nos fijamos bien y tenemos de este sulfato de sodio un valor de 4.0709 kilomoles. Entonces lo colocamos aquí como generación y a ello le igualamos a una salida que como tal es lo que desconocemos y tenemos como variable. Y en cuanto al consumo tampoco vemos aquí que esté presente en la reacción desde un inicio, así que lo vamos a colocar como 0. Es así que simplemente despejando y de manera sencilla sabemos que la salida finalmente para lo que viene a ser el sulfato de sodio es de un valor de 4.0709 kilomoles. Pero que al multiplicarlo por su peso molecular tendríamos un valor expresado en kilogramos de 578.0678 kilogramos de sulfato de sodio. Y para saber la corriente total de la torta de sal tendríamos que sumar este valor con el que anteriormente había dicho de que se tenía del ácido sulfúrico que ha salido del horno. Y así tendríamos una corriente de torta de 607.7157 kilogramos. Esta corriente la vamos a utilizar para hallar la composición de cada una de estas especies moleculares, en el que en el caso del sulfato de sodio nos viene resultando de esa división un valor de 95.12% y el restante por defecto sería de un valor, en este caso para el ácido sulfúrico, de 4.88%. Y ahora sí, dicho todo ello, podemos decir que este problema está hecho.